Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron, porque tú me rescataste, Señor, de esa vida de pecado. Te quiero dar gracias por recibirme siempre en tu casa, a pesar de mis errores, de mis defectos, de mis pecados, Señor. En este momento quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Finalmente quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde, como el publicano en el templo, como otro pecador que se presenta ante ti, Señor. Y quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón por todas esas cosas malas que hice y las buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos acompañas en esta noche, porque aquí estamos más de dos reunidos en tu nombre. Y te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Esos frutos que permanecen. En este momento, Jesús, quiero poner en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes traen en el corazón. También, Señor, quiero en este momento que nos despojemos de esos miedos que aprietan nuestro corazón, de esas dudas, de esos problemas, de cada situación difícil, y todo lo ponemos en tus manos, porque no hay lugar mejor que ellas. También depositamos, Señor, junto con esas dificultades, nuestras bendiciones, nuestras gracias, nuestros talentos, nuestras vidas, todo lo recibido, Señor, porque sabemos que tú lo recoges todo con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él a su vez nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, queridos hermanos, me gustaría pedirles a ustedes que intercedan por mí en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Gracias. Vamos a empezar hoy con una carta de San Pablo nuevamente, como lo venimos haciendo en las últimas catequesis. Vamos a ver hoy la carta a los romanos desde el capítulo, sería el capítulo 8 del 1 al 28. Perdón, del 28 al 39, está bien. Vamos a corregir aquí y ahí ya se ve mejor. Excelente. Entonces, ¿por qué leemos la carta a los romanos y por qué cartas de San Pablo? Porque estamos leyendo como lectura de fondo el libro de los Hechos de los Apóstoles, también conocido como el Evangelio del Espíritu Santo, que así ya se animaban a llamarlo los primeros cristianos. Este libro de Hechos de los Apóstoles es la segunda obra escrita por San Lucas a continuación de su Evangelio. Entonces, es importante destacar ahí la relación entre San Lucas y San Pablo. San Lucas era discípulo de Pablo. Entonces, cuando nosotros leemos las cartas de San Pablo, tienen una misma teología que el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, la carta a los romanos está inmediatamente después del libro de Hechos y vamos a iniciar en el versículo número 28. Espero que ya estén todos ahí ubicados en sus Biblias. Si es que tienen sus anotadores a mano, les van a ser muy útiles para poder ir anotando y subrayando incluso las diferentes citas o las diferentes palabras que Dios mismo les va transmitiendo a cada uno de ustedes de forma personal. Empezamos. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea, a fin de que sea Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió, los llamó; a los que llamó, los hizo justos y santos; a los que hizo justos y santos, les da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo, el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me gustaría empezar por esa última palabra que mencionamos al final de leer cualquier parte de la palabra de Dios de la Sagrada Escritura que no sea el Evangelio. Nosotros decimos
palabra de Dios. ¿Y qué se responde? Te alabamos, Señor. Y le alabamos a Dios porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que no por nuestra bondad o nuestra santidad Él haya decidido manifestarse al hombre, sino por su amor y por su santidad. Entonces, Dios fue revelándose al hombre en diferentes periodos de la historia. Al comienzo se reveló a Abraham, a los primeros padres, luego se reveló también a los profetas y finalmente, cuando llega la plenitud de los tiempos, se le revela a todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo, a través de nuestro Señor que se encarnó para mostrarnos al Padre. Cuando Él agarra y le dice a Felipe, cuando me ven a mí, ven al Padre. Entonces, es Cristo la plenitud de la revelación. Es Cristo el que viene a decir, yo no vine a anular ninguna coma o punto de la ley, sino a mostrar su forma definitiva, a poder elevar la vara, a pasar del ojo por ojo, diente por diente, a amar al enemigo. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo se dio esa revelación. Y luego esa revelación se cerró con Cristo. ¿Sí? Se completó la revelación en Cristo. Y a partir de Cristo ya no van a haber revelaciones públicas. Es decir, Jesús ya no va a volver a manifestarse a cientos de personas después en estos tiempos, por ejemplo. Y entonces la revelación, sin embargo, ya se completó, pero la iglesia recibió el Espíritu Santo de Cristo en Pentecostés. Y ese Espíritu Santo es el que continúa iluminando esa revelación. Es decir, esta revelación que ya se completó vuelve a adquirir luz acorde a cada tiempo que le toca vivir a la iglesia. Entonces, esa misma revelación adquiere un sentido y un propósito particular y que se lleva a cabo de forma específica a lo largo de los tiempos. Y fue entonces la iglesia la que recibió la autoridad y el poder para poder interpretar y quitar de ese depósito de la fe lo que el pueblo de Dios necesita. Entonces, por eso es que nosotros decimos palabra de Dios. Y para la gente que están en el grupo de WhatsApp, nosotros tenemos un grupo en donde gente de los países que mencionamos hace rato se encuentran presentes y yo les di una tarea. Yo les di para que puedan leer la constitución dogmática sobre la revelación. Y entonces esa fue una constitución dogmática que se llama Dei Verbum, que fue una de las 4 constituciones que salieron como resultado del Concilio Vaticano II. Entonces, ahí explica cómo entender la palabra de Dios, cómo es la revelación. Si es que Dios realmente les inspiró a esas personas o les dictó al oído palabra por palabra, entonces ahí va trayendo más luz. Así que todos son libres y están invitados a poder leer ese documento. Todo cristiano que quiere avanzar seriamente en su formación es fundamental que pueda leer ese documento. Se llama Dei Verbum. Entonces, en este contexto de que es Dios el que nos está hablando a través de su palabra, vamos a ver qué mensajes nos transmite el día de hoy. Empieza con un título, ¿sí? Con el título de esta perícopa. ¿Qué es una perícopa? Ya lo mencionamos en numerosas ocasiones, pero para los que son nuevos les va a servir y para los más antiguos les va a servir de recordatorio. Son básicamente las secciones dentro de la Biblia, donde empieza, en este caso, empieza en el 28 y termina en el 39, y ahí es como una sección que tiene un inicio, un desarrollo y un fin que tienen sentido de por sí. Entonces, generalmente cuando uno quiere leer el contexto de esa cita bíblica, es importante que lea la perícopa completa o incluso el capítulo completo del libro que está leyendo. En este caso, Romanos 8, por ejemplo. Entonces, el título de esta perícopa, de esta sección, dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Hay veces que nosotros tenemos miedo de diferentes situaciones. Tenemos miedo de apartarnos de algún familiar, por ejemplo. Tenemos miedo de que esa persona se vaya lejos, de que esa persona muera o, o que simplemente dejemos de interactuar con ellas. Y
Y hay veces que nos ponemos a pensar qué realmente nos puede alejar. Y como dijimos recién, puede ser la enfermedad, la muerte, la división. Y aquí nos dice que de Dios nada ni nadie nos puede apartar. Entonces, a partir de esta frase de quién nos podrá apartar, él hace este desarrollo y dice, también sabemos, porque antes de eso hablaba del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo eh, nos santifica y cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. Y dice en el 28, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Cuando nosotros leemos esto, pareciera de que Dios dispone las cosas para bien de los que le aman nomás. Entonces, como que Dios es selectivo, como que Dios hace acepción o diferencia entre personas. A esta persona le mando el bien, a esta persona que no me ama, entonces a esa persona castigo, ¿sí? A esta persona que me ama le hago salir el sol, a esta persona que no me ama hago llover nomás sobre ella. A esta persona que me ama le doy salud. A esta persona que no me ama que se enferme. A esta persona que me ama le doy bienes económicos. A esta persona que no me ama le doy pobreza. Sin embargo, no es así. Cristo en el Evangelio, y que justamente en estos días se leyó en la lectura, dice, el Padre hace llover sobre malos y sobre buenos, hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo es Dios, de que Dios nos trata con el mismo amor a todos. Sin embargo, entonces, ¿de qué depende de que las cosas se dispongan para mi bien o para mi mal? Depende de mi actitud. ¿Dios a quién le llama? A todos. Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice, capítulo 28, Él nos dice, vayan por el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, ¿a quién le llama a Cristo? ¿A quién le llama a Dios? A todos los pueblos. Y hagan que todos sean mis discípulos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, ¿a quién le llama a Dios? A todas las personas. Sin embargo, cada persona es libre. Cada persona a imagen y semejanza de Dios, como ya lo mencionó San Pablo en esta misma carta, tiene esa libertad de elegir. Somos los únicos seres en este planeta que podemos elegir, que aparte del instinto, tenemos voluntad. Tenemos voluntad. Y entonces, en la medida en la que yo le conozco a Dios, yo sé cómo Él obra, yo sé cómo Él actúa, yo sé cómo Él habla. Entonces yo me doy cuenta de que todo lo que ocurre en mi vida es para mi bien. Y uno puede decir, bueno, pero cuando le ocurre cosas malas, ¿cómo puede ser eso para bien? Y en la medida en la que Dios es mi norte y Dios es mi esperanza, yo puedo darme cuenta que esas cosas malas que ocurren me permiten a mí aprender alguna lección. Además, son oportunidades para dar testimonio esas dificultades. Entonces, ahí nosotros podemos ver a San Ignacio de Loyola, por ejemplo, la forma que él tenía de percibir a Dios. Y él decía, todo para mayor gloria de Dios, todo para mayor gloria de Dios, así como también San Pablo ya lo hacía hace 2000 años. Entonces, él dice, sea todo para mayor gloria de Dios. Y él le dice a Dios, yo te entrego todo, yo te entrego mis pensamientos, mi voluntad, y haz con ellos lo que tú quieras. Entonces, ¿qué hace él? Él se pone a disposición. En su libertad, él elige seguir la voluntad de Dios. Y ahí él le manifiesta, él dice, si siendo pobre te puedo servir mejor, quiero ser pobre. Si siendo rico te puedo servir mejor, quiero ser rico. Si estando enfermo te puedo servir mejor, quiero estar enfermo. Si estando sano te puedo servir mejor, quiero estar sano. Entonces, otra vez, algo que parece que no se entiende. ¿Cómo le puedo servir mejor a Dios siendo pobre? Si yo siendo rico tengo la oportunidad de invertir mi dinero en ayudarle al otro, en darle de comer, en pagarle educación, en pagarle medicamentos, entonces, en construirle una vivienda.
Yo muchas cosas puedo construir el reino con los bienes siendo rico. Cuanto más bienes tengo, más oportunidades tengo de construir el reino de Dios. Y siendo pobre, ¿cómo voy a hacer? Siendo pobre, yo construyo el reino de Dios porque en lugar, hay mucha gente que como tiene muchas riquezas, deposita su confianza en esas riquezas, que esa riqueza es lo que le va a ayudar cuando le vaya mal. Entonces, siendo pobre, uno tiene más oportunidad, digamos, en general de depositar su confianza en Dios, porque no tiene luego muchos bienes en los cuales depositar su confianza. Eso uno. Dos, en la medida en la que yo soy pobre, yo estoy pasando ese momento económico difícil o yo vivo en un estado de pobreza, es la oportunidad para que se le ablande el corazón a otra persona y esa persona pueda ayudarme en mi dificultad. Entonces de esa forma también construyo el reino, siendo una oportunidad para que otro me ayude. Algo parecido ocurre con la salud y con la enfermedad. En la medida en la que yo estoy sano, yo puedo misionar, yo puedo predicar, yo puedo enseñar, yo puedo trabajar para el reino, yo puedo construir. Y diciendo, pero si yo estoy enfermo, ¿cómo? Si yo estoy enfermo, tengo más tiempo para orar, para poder establecer esa conexión cercana con Cristo, que lleno de Dios me permite a mí dar testimonio. Entonces, muchas veces de las actividades que tenemos tantas actividades que así como Marta nos ocupamos más de eso que la oración, que el estar con Cristo. Entonces, este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, es especialmente propicio para poder acercarnos a Dios, para poder tener más tiempo de oración, para decir, bueno, voy a dedicarle 15 minutos menos a mis redes sociales y voy a dedicarle a Dios. Si soy más valiente y si tengo más amor, voy a dedicarle una hora a Dios de mi oración en esta cuaresma. Y ese va a ser como el inicio, ese va a ser como el impulso que nos lleve para poder tener una vida de oración. Es decir, poder tener diariamente por lo menos una hora de oración al día. Y es en esa oración donde nosotros nos ponemos en contacto con aquel que nos ama y que nos espera. Y en la medida en la que nos ponemos en contacto con Él, Él nos renueva y nos permite ser santos. Nos permite vivir en santidad con nuestra familia. Nos permite vivir en santidad en nuestro trabajo. Nos permite vivir en santidad en nuestro lugar de estudio. Nos permite vivir en santidad en la calle. Nos permite vivir en santidad dentro de la iglesia. Entonces, de ahí es que es fundamental la oración. Y en la medida en la que tenemos menos actividades o la enfermedad nos lleva a poder tener esa oportunidad, tener esa pausa obligatoria. Entonces, nos da más tiempo para orar y además es también la oportunidad para que otra persona se sienta tocada en el corazón y pueda venir a acompañar, pueda venir a rezar, pueda venir a hacer sentir ese acompañamiento. Entonces ahí podemos ver de que todo es para bien de los que aman a Dios. Porque yo si le amo a Dios, significa que yo le conozco a Dios. No se puede amar lo que no se conoce, dice San Agustín en su libro eh, de la Santísima Trinidad. Entonces, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, si yo amo a Dios, que es lo que dice aquí, todo es para bien de los que aman a Dios. Si yo amo a Dios, significa que yo le conozco a Él. Yo tengo una relación con Él. Yo sé quién es Él. Yo sé cómo es Él. Entonces yo puedo darme cuenta que todas las cosas buenas que ocurren en mi vida, Él las envía. Y todas las cosas difíciles, Él las permite. Porque a partir de esa situación difícil, yo puedo dar testimonio, yo puedo aprender. Y entonces Él puede obrar en mi vida. Así como dice también la palabra de Dios, en tu debilidad o en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Porque cuando nosotros somos débiles, ahí nos damos cuenta de que es Dios el que nos sostiene. Porque cuando nosotros estamos fuertes, creemos que es con nuestra propia fuerza que vamos a vencer. Sin embargo, cuando nos sentimos frágiles, ahí nos damos cuenta de que es realmente Dios el único que puede sostenernos en el momento de dificultad como en el momento de alegría para ser aún más alegres. Entonces, en la medida en la que yo le amo a Dios,
En la medida en la que yo respondo a ese llamado que Él le hace a todas las naciones, todo en mi vida es para bien mío. Y ahí nos damos cuenta de que hay veces que la enfermedad o los problemas o las dificultades son para que nosotros podamos crecer, son para que nosotros podamos salir de nuestra zona de confort y empezar a construir el reino de Dios. Y ahí dice, a quienes Él ha escogido y llamado. No fui yo el que tomó la iniciativa de empezar esto. A mí en algún momento me pidieron que empiece este servicio. Y así yo empecé. Y entonces yo creo que es realmente Dios el que nos llama. Es Él el que nos escoge. Si ustedes están hoy ahí del otro lado de la pantalla y próximamente tal vez de forma presencial, estamos trabajando arduamente para volver, entonces es porque Dios les escogió. Es así de simple. Si estás del otro lado de la pantalla, Dios te escogió. No como vemos esa imagen de que es el tío Same que le llama a la gente al ejército, sino que es Dios mismo el que nos llama a su ejército de amor que construye este mundo, que construye en este mundo un lugar mejor, un lugar más justo, un lugar en el que dé más gusto vivir y en el que esas personas, especialmente esos que más sufren, puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Y de los que no le aman, también Él dispone, pero sin embargo esas personas no lo ven de esa forma, sino que ven o como un castigo de Dios porque no le conocen, o ven como si fuera que es una consecuencia eh, de algo que hicieron o que dejaron de hacer, que muchas veces es así, pero sin embargo otras no. Y dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. Bueno, aquí pareciera el tema de la predestinación como que algo que a algunos les eligió y a otros no. Sin embargo, eh, esa predestinación es ese llamado que Dios hace desde la eternidad a todos nosotros para que podamos seguir a su Hijo. Y dice, destinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, en el relato de la creación, ahí encontramos que dice, y los creó a su imagen y semejanza. Y cuando habla de Adán y Eva, eso representa a toda la humanidad. Es decir, a toda la humanidad nos llamó, a todos nos eligió. Sin embargo, algunos elegimos responder que sí y otros deciden ignorar el llamado, deciden seguir nomás con sus vidas. Y dice, y semejanza de su Hijo. Entonces nosotros estamos llamados a ser imagen y semejanza de ese Señor, que amó hasta entregar su vida. Y dice, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Entonces, Cristo es nuestro hermano. Cristo es el hermano mayor de toda la humanidad. Y qué imagen tan linda es esta del hermano mayor, porque generalmente a quien es el primero al que le mira el niño son a sus padres. Sin embargo, generalmente comparte más tiempo con su hermano mayor. Entonces es ese ejemplo a seguir, ese ejemplo cercano. Entonces, Él es nuestro ejemplo cercano. Y dice que Él es el primogénito. Así pues, a los que eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos, les da la gloria. A nosotros Dios nos eligió y, y nos llamó. Y Cristo entregó su vida para nuestra salvación, para que nosotros seamos justos, para que esa nota que cargaba contra nosotros, dice San Pablo, esa nota que cargaba contra nosotros, esa deuda, ese pagaré que nosotros teníamos, fue cancelado por Cristo en la cruz. Es decir, esa deuda que nosotros teníamos del pecado, todo pecado fue vencido por Cristo. Él cargó en la cruz con los pecados de toda la humanidad, todo lo que estuvieron antes, lo que estuvieron con Él y lo que estuvieron después. Entonces, ¿por qué no todos vamos a entrar al cielo? Porque cada uno elige si es que desea conservar esa santidad. En el bautismo se le limpia el pecado original y todo pecado, en caso de que sea un adulto, por ejemplo, todos los pecados se borran y se le entrega a los padres un niño santo,
un niño sin pecado, sin mancha. Es decir, todo niño bautizado recién es santo. Es santo. Entonces, ¿qué ocurre después? De que muchas veces los padres, a veces el papá, la mamá, otras veces los dos, no son personas de Dios. No conocen la palabra de Dios. Entonces le enseñan esa vida del mundo, esa vida de la carne, esa vida del demonio inclusive a veces, a sus hijos. Y es así como el hijo va aprendiendo eso malo. Entonces aquí nos dice que Dios nos hizo santos. Entonces depende de nosotros mantener esa santidad, ese estado de gracia. Cuando nosotros vivimos en gracia, el Espíritu Santo es el que obra en plenitud en nosotros y da abundantes frutos, abundantes frutos. Entonces, una de las mejores formas de poder vivir en santidad es tener misa diaria, asistir a la misa todos los días. Así como nosotros nos alimentamos el cuerpo todos los días, qué importante es que podamos alimentar nuestro espíritu todos los días también. Y no con cualquier alimento, sino con el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta. Entonces, cuando nosotros queremos hacer misa diaria y queremos comulgar todos los días, es necesario que nosotros vivamos en gracia. Entonces eso nos ayuda a nosotros a poder acudir al sacramento de la reconciliación con más frecuencia. Y después que los tiempos entre pecado sean cada vez más largos. Porque yo tanto le amo a Cristo que lo único que quiero es estar con Él. San Pablo dice, todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo. Imagínense, todo. Todo lo considero basura, dice San Pablo, comparado con el conocimiento de Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de qué tanta prioridad tiene Cristo en nuestras vidas. Qué tan importante es para nosotros la Eucaristía. Un ateo dice, si ustedes verdaderamente creyesen que su Dios está en ese pan, ustedes no saldrían del templo, dice él. Si nosotros realmente creemos que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible, se hace presente físicamente en ese pan, acudiríamos con más frecuencia y le daríamos el valor en nuestras vidas que merece. Hay veces que para el gimnasio o para otras actividades o para ciertas lecturas o lo que nos gusta, una hora se queda cortísimo. Y sin embargo a Dios la misa entre semana dura media hora. 40 minutos máximo en general. Entonces, qué importante es, hermanos, que le demos a Cristo la prioridad para poder mantener esa santidad. Y esa santidad no solamente nos brinda beneficios a nosotros, sino a cada persona que se encuentra con nosotros en la vida. Y se dan cuenta y dice, ¿qué le pasó a esta persona? Les llama la atención, así como alguien de repente aparece con el cabello rubio. Esa santidad se siente, especialmente esas personas que en el día a día te ven y también las que hace mucho tiempo no te ven. Y reflejamos santidad. No es que nosotros brillamos, no buscamos brillar para llamar la atención, sino buscamos iluminar al otro. Iluminar, teniendo nosotros esa luz de Cristo, la traspasamos. Es esa la misión de todo bautizado. Todo bautizado, vos y yo. Desde que fuimos bautizados fuimos consagrados a Dios. Nuestra vida fue consagrada a Dios por nuestros padres. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esa identidad, que nos sintamos hijos de Dios y que podamos actuar en consecuencia. Que podamos actuar en consecuencia. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces así vamos a encontrar una paz y una felicidad que no se compara con nada en esta vida. Y dice después, ¿qué más podemos decir? Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Yo solía dar en las clases un ejemplo y decía, bueno, si mi guardaespaldas es, no sé, John Cena o Mike Tyson, difícilmente alguien vaya a querer enfrentarse contra mí porque tengo un guardaespaldas de gran porte. Entonces, así también, imagínense que no sea una persona nuestro guardaespaldas, sino que sea Dios mismo. Y que sean sus ángeles los que acampen a nuestro alrededor para que nosotros podamos ir seguros de que es Dios el que nos acompaña. Y de que si finalmente algo ocurre en nuestras vidas,
Es por algo que Dios lo permitió. Y dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces esa es una frase muy, muy famosa, Romanos 8:31. Y él dice, si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? Entonces, el Padre, sí, Yahvé, él lo creó todo, todo es de él. Entonces él nos regaló a nosotros esta casa común, como lo llama el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Él nos regaló todo lo que existe y todo lo que creó, lo creó por amor. Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Dios no tenía la necesidad de enviar a su único hijo para que muera en una cruz. Él no tenía necesidad. Sin embargo, por amor no se negó nada. Él le entregó todo lo que tenía. Todo lo que tenía por amor. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es a Él a quien le seguimos. Y dice, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Y ahí entra lo que dice el capítulo número 6 de Mateo, versículo número 33. Dice, busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué nos quiere decir? Prioridad uno, queridos hermanos, queridas hermanas. Prioridad uno es Dios. Ser santos, esa es nuestra prioridad. Y si en nuestra familia tenemos dificultades, pues pongamos a Dios primero. Ya veíamos como aquí en el libro de Hechos decía hay que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Si en nuestro trabajo tenemos dificultades, recordemos primero a Dios y luego a los hombres. Y si tenemos dificultades, pidamos a Dios un trabajo diferente. Pidamos a Dios un trabajo mejor. Que Él nos ilumine y que podamos dar testimonio, que podamos decir lo que se está haciendo mal, que podamos manifestarlo con respeto y con amor para que eso pueda mejorar. Entonces, primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y también en el Evangelio según San Lucas, que en estos días también se leyó, bueno, en realidad se leyó el otro Evangelio, se leyó el paralelo, en donde Dios nos va a dar cosas buenas, dice, a quienes se lo pidan. Y en Lucas dice, nos dará el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo podemos sobrellevar todas las situaciones de la vida, todas, ya sea desde el comienzo de nuestras vidas hasta su final natural. Entonces, si a su Hijo único nos entregó, ¿qué no está dispuesto Dios a darnos? Dios está dispuesto a darnos todo. Entonces, ¿qué es lo único que quiere? Él quiere nuestro sí, Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestro amor completo. Dios no quiere un amor a medias. Él no quiere que le amemos igual que a nuestra familia, que le amemos igual que a nuestras cosas. Dios quiere estar por encima de todo porque Él nos amó primero. Entonces Él quiere una respuesta de amor. Y porque Él sabe que en la medida en la que nosotros le amamos a Él por sobre todas las cosas, indefectiblemente, sí o sí, vamos a terminar amando también a nuestra familia y a nuestras pertenencias. Pero solo hasta el punto en que podemos construir el reino. Desde el momento en el que nos alejan del reino, entonces es una llamada de atención. Dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. Dios los declara justos de acuerdo a sus obras. Si esas personas decidieron obrar de forma injusta, entonces Dios no va a ser injusto, siendo que Él es la justicia en perfección. Nos va a declarar los justos si ellos eligieron ser injustos. Y dice, ¿quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Y no, Cristo no nos condena cuando nosotros decidimos seguir su camino. Cuando le traen a la mujer adúltera para apedrearle, porque la ley decía que en caso de ser sorprendida en adulterio debía ser apedreada, ahí él dice, bueno, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y se fueron yendo de a uno, empezando por los más viejos. Sin embargo, Jesús estaba libre de pecado. Él si quería podía arrojar la piedra,
Sin embargo, Él dice no. Yo no te condeno, pero, pero, vete y no peques más. Ahí está la clave. Para que no seamos nosotros mismos los que nos condenemos. No es Dios el que nos condena, somos nosotros mismos los que nos condenamos libremente. Nosotros elegimos decir, Señor, yo no quiero estar a tu lado. Señor, yo prefiero vivir en pecado mortal. Yo le elijo a esta persona antes que a vos. Yo le elijo a esta situación antes que a vos. Yo le elijo a a este bien antes que a vos. Pero uno elige, a nadie le obligó a elegirle a una persona que le llevaba al pecado mortal, nadie le obligó a elegir el dinero o a elegir el poder, nadie le obligó. Entonces, ahí sí hay culpa y hay mérito, porque pudiendo elegir entre el mal y el bien, elegimos el bien. Entonces, ahí dice, ¿quién nos va a condenar? Cristo no nos condena, somos nosotros mismos los que terminamos condenándonos. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, pero de seguir al Señor firmemente, ni a derecha ni a izquierda, sino detrás suyo. Seguirle de forma radical, seguir ese camino de amor de forma radical. ¿Quién nos podrá alejar de Dios? ¿Quién es más fuerte que Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, hermanos, este es el camino. Este es el camino. Entonces, elijamos esto, seamos sabios, tengamos esa apertura a la gracia de Dios que nos da a nosotros esa sed de Dios, esa sed de eternidad, de querer vivir para siempre. Y eso es porque Dios puso esa sed en nuestros corazones, para que siempre queramos buscarle. Y como dice nuevamente San Agustín, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Dios. Ahí realmente podemos darnos cuenta. Así como Hulk que vuelve a transformarse a Bruce Banner, solamente Dios puede darnos esa paz. Solamente Dios. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Las pruebas, la aflicción o el dolor, la persecución, el hambre, la falta de todo, dice. Imagínense, la falta de todo, los peligros o la espada. Cualquier cosa que nosotros decimos, no, acá, hasta acá llegamos nosotros y continuamos solos. Nada. Dice, como dice la escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Entonces, aquí el Señor nos avisa. Aquí el Señor nos avisa. La gente dice, ¿quién? Nadie dijo que iba a ser fácil. No solamente dijo que no iba a ser fácil, dijo que iban a perseguirnos. Cuando nosotros empezamos a seguir radicalmente a Cristo en ese camino de amor, en ese camino de verdad, en ese camino de bien, empiezan a perseguirnos, empiezan a buscarnos. ¿Por qué? Porque va en contra de sus propósitos, de sus intereses. Y hay veces que tristemente en nuestra propia familia nos persiguen, inclusive en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Sin embargo, nosotros contentos recibimos esa persecución, porque sabemos que nos persiguen por hacer el bien, que nos persiguen por estar con Cristo y que Cristo nos va a recompensar y que inclusive que Él nos acompañe en el camino ya es suficiente recompensa, que Él nos conforte y que Él nos anime. Y dice, pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Entonces no salimos triunfadores nosotros porque nosotros somos los superpoderosos, los superhombres, como le llamaba Nietzsche, el superhombre, el que puede vivir solo, el que tiene la capacidad de hacerlo todo él. O como el coaching que muchas veces te dice, no, y vos sos el que tiene el poder y tenés que buscar en tu interior y tu fuerza. No. Nosotros, los cristianos, no somos los que tenemos la fuerza ni el poder, sino que sino que todo lo que logramos es por el poder de Dios, por el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo en mí que mi voluntad es toda poderosa. Muchas veces podemos tener una voluntad férrea y eso ayuda. Sin embargo, para poder vencer al mal, solamente con Cristo podemos hacerlo. Y dice,
Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sea del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que así de fuerte es el amor de Dios, de que así de grande es el amor que Él tiene por nosotros, empieza a despertarse en nosotros ese amor, empieza a encenderse esa llama de amor que nos mueve a amar, que nos mueve a dejar de ser egoístas. ¿Cuánto talento te dio Dios? Y vos lo estás enterrando tal vez, o no lo estás usando lo suficiente. Si vos tenés un solo talento, es porque Dios confió en vos para que utilices ese talento para construir el reino. Y si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas porque es una confianza que Dios depositó en vos. De que todos construyamos el reino, no que nosotros nomás tengamos la luz, sino que nosotros iluminemos. Y dice, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Nada ni nadie, hermanos. Así es fuerte, un amor más fuerte que la muerte, que nosotros morimos y continúa en la vida eterna. Entonces, demos el valor a este amor que se merece. Demos el valor que se merece. Dios se merece todo. Dios se merece lo mejor. No nuestros últimos años de vida. Dios se merece nuestra juventud. Dios se merece todo nuestro talento. Porque Él nos llamó, porque Él nos eligió, porque Él nos dio todo. Y nos sigue dando. Entonces, seamos agradecidos. Seamos conscientes de este amor y demos una respuesta de fe. Demos una respuesta. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos justos y santos. Para que algún día, cuando el Señor nos llame, partamos tranquilos de esta tierra. Si el Señor hoy me llama, yo hoy contento me voy junto a Él. Hoy contento dejo esta vida y me voy junto a Él para que Él me diga, bendito de mi Padre, vas a ocupar el lugar que fue reservado para ti desde el principio de los tiempos. Y hay un lugar reservado para nosotros, un lugar para vos y un lugar para mí. Depende de nosotros caminar esta vida de manera que cuando lleguemos podamos ocupar ese lugar reservado, ese lugar que Él ganó para nosotros con tanto amor, con tanto sacrificio. Y mientras tanto aquí en la tierra podamos gozar ya de su compañía y de su amor. De esta forma pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver el capítulo número 18, versículos del 1 hasta el 28, del 1 al final. Así que a renovar las pilas. En este momento respiramos un poquito, nos desperezamos, estiramos un poco el cuerpo, un poco hacia acá, un poco hacia acá, relajamos para poder continuar con este momento de formación. Yo sé que a veces se hace un poco extenso, pero esta formación la tenemos solamente una vez por semana, entonces procuramos sacarle el jugo, Entonces en este momento el Espíritu Santo de Dios nos renueva, saca fuera esa pereza y nos llena de diligencia, nos llena de energía para poder continuar. Saca fuera toda esa pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, habíamos visto en el capítulo número 17 el paso de San Pablo por Atenas. Estamos viendo en este momento creo que es el segundo viaje misionero de San Pablo. Y habíamos visto de lo que San Pablo se encargaba. Y él fue a Atenas esperando a sus compañeros, y mientras que él esperaba a sus compañeros, él empezó a predicar de vuelta. ¿Y qué hace él? Él estaba atento a su alrededor, él estaba atento a qué era necesario decir y qué todavía no. Entonces él, estando atento, él ve qué ocurre a su alrededor y vio
un monumento, había una placa que decía al Dios desconocido. Y él aprovecha esa situación y dice, este Dios desconocido al que ustedes adoran sin conocer, yo le conozco y es Jesucristo. Y empieza primero presentando de que Dios no es todas las cosas, sino que Dios es una persona y después destaca cómo Cristo tiene realmente esa naturaleza divina y que el Padre le resucitó. Entonces, en este contexto vamos a arrancar. Dice, tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer a los judíos como a los griegos. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía, nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos, Judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto, y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Éfeso, y allí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Le rogaban que se quedara en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió de ellos con estas palabras: Si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Éfeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. Permaneció allí por algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galacia y Frigia,
fortaleciendo a los discípulos. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había bautizado, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo era un campeón de la Sagrada Escritura. Yo le amo a San Pablo. Realmente es uno de los santos y apóstoles que más me apasiona, porque él era una persona tan, tan radical, con tanto amor a Dios. Porque él cuando le perseguía a los cristianos, él le perseguía por amor a Dios. ¿Cómo? Porque la ley decía que tenían que perseguirle a estos cristianos. Entonces él por amor a Dios les perseguía y se iba y ciudad por ciudad 250 kilómetros. Recorría a caballo como mínimo para irse a buscarle a los cristianos para llevarles presos. Hasta que después se encuentra con Cristo. Entonces ese don, ese entusiasmo, esa pasión que tenía San Pablo, Dios lo da vuelta. Y lo da vuelta para que se convierta en un instrumento poderoso, en un vaso escogido de Dios para llevar la conversión, para llevar la verdad de Cristo a todas las culturas. Hoy nosotros en América Latina somos católicos, somos cristianos gracias a San Pablo. ¿Por qué? Porque fue San Pablo el que llevó el cristianismo a gran parte de Asia y luego a Europa. Y fue después eso, los europeos los que trajeron la fe aquí a América. Muchas veces en un proceso que es lamentable. Sin embargo, en otros casos sí se dio esa convivencia y esa transmisión de la fe. Pero bueno, aquí lo que queremos destacar es que nosotros hoy somos católicos gracias al trabajo de este Señor, gracias al trabajo de San Pablo. Entonces, qué importante es realmente el poder entender, el poder conocer. Primero para poder permanecer firmes. Primero para poder permanecer firmes en nuestra fe. Porque hoy en día hay muchísimas corrientes que te llevan hacia otro lado. Está la nueva era que te lleva hacia el yoga, el budismo y tantas otras creencias que no vienen del Dios verdadero, que no vienen con Jesucristo y que la forma de ver el mundo y a la persona no son compatibles con el cristianismo. Entonces, así también tenemos algunas sectas o algunas iglesias que se fueron separando de la verdadera iglesia por diferentes motivos. Entonces, viene por ejemplo un adventista y nos dice a nosotros los católicos, ustedes cambiaron la palabra de Dios. Aquí dice de que hay que santificar el sábado y ustedes lo santifican el domingo. Y entonces empieza a generar confusión. Y hay gente que así se deja convencer y deja la iglesia que Cristo instituyó para unirse a una instituida por una persona en un año específico. En otra de las catequesis ya citamos las diferentes iglesias y también incluso los años en las que fueron fundadas y por quién. A ver, creo que tengo aquí la lista. Aquí está. Encontré mi lista. Hecha a mano. Voy a leerles rápido. Dice, la iglesia luterana en el año 1521 por Martín Lutero. Los presbiterianos 1560 por John Knox.
Los calvinistas 1533 por Juan Calvino. Los anglicanos en 1534 por Enrique VIII. Los Rosacruces en 1614 por Valentín Andrea. Los metodistas 1791 por John Wesley. El Ejército de la Salvación 1878 William Booth. Ciencia Cristiana 1879 por Mary Bakes. Iglesia de la Unificación 1954 por Sun Myung Moon. Testigos de Jehová 1876 Charles Russell. Los Mormones 1830 por John Smith o José Smith. Los Bautistas 1611 por John Smith. Este es otro. Los Evangélicos 1916 por varias personas. Los Sabatistas o Adventistas 1863 por Helen White. Luz del Mundo 1926 por Joaquín Aarón. Pentecostales 1901 por varias personas en Estados Unidos. Oración fuerte al Espíritu Santo 1970 por Edir Maceo. Entonces, ahí tenemos una lista de todas las iglesias que fueron fundadas por hombres. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros abandonamos nuestra fe? Muchas veces porque nos convencen con la Sagrada Escritura. Entienden de una forma que no es la correcta, pero tienen tanto conocimiento, tanta seguridad que le convencen a los católicos. Entonces aquí vemos cómo San Pablo era el ejemplo que no solamente a él no le convencían, sino que él salía al encuentro para poder convencer. Entonces, aparte del testimonio de vida que es fundamental, que es lo que le da autoridad y credibilidad a nuestra palabra, es necesario que nosotros tengamos los conocimientos para llevar la palabra de Dios, para poder anunciar el querigma, para poder anunciar el mensaje de salvación. Porque si no, nosotros podemos ir con la mejor intención a misionar, por ejemplo. Pero si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué llevamos? ¿A quién llevamos? Llevamos buenas intenciones, pero no llevamos la palabra de Dios, que es la que es viva y eficaz y que es capaz de dar frutos y que esos frutos permanezcan. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo trabaja San Pablo, de que San Pablo no fue solamente un trabajo de algunos días. Dice aquí que quedó 1 año, 6 meses, 1 año y medio se quedó para que esa comunidad pueda formarse, para que esa comunidad pueda fortalecerse. Por eso es importante la perseverancia, hermanos. Fundamental. Entonces, dice, tiempo después Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Esas dos cartas que leemos, la carta a los Corintios, escrita por San Pablo, a esa iglesia que se fundó ahí. Y dice, allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Voy a mostrarles ahora el mapa para que puedan visualizar en qué zona estamos y ubicarnos geográficamente. Donde empieza Pablo, empieza aquí abajo a la derecha, dice Jerusalén. De ahí él parte, fue a Antioquía y ahí habían ellos fundado la iglesia de Antioquía, una iglesia muy grande con mucha gente. Era una ciudad cosmopolita, es decir, que había gente de muchas culturas en ella. En esta ciudad de Antioquía es Antioquía de Siria. De ahí pasó a Cilicia, Listra, Iconio. De ahí fue a Tróade. Finalmente él cruza por mar, va a Neápolis y ahí vemos a Filipos. Ya habíamos hablado de Filipos en las catequesis anteriores, de Filipos pasó a Anfípolis, de ahí dice Apolonia, se ve un poco más pequeño, luego a la izquierda Tesalónica, Berea, y ahí vemos hasta dónde fue llegando. De ahí fue llevado a Atenas, de Atenas a Corinto, luego está Cencrea ahí al lado, y después de ahí vuelve a Éfeso, y de Éfeso vuelve por mar. Entonces imagínense todo lo que fue el recorrido que se mandó San Pablo. Y cuando eso no había autos, no había aviones, así que le tomó un buen tiempo este recorrido. Y finalmente vamos a ver ahora, al terminar este viaje, empieza el tercer viaje de San Pablo, que termina con él en Roma, dando testimonio frente al emperador de todo el imperio romano, señores.
Imagínense a San Pablo parado frente al emperador de Roma dando testimonio de Jesucristo. Y nosotros a veces no somos capaces en el shopping de dar testimonio de Cristo bendiciendo la mesa, ¿verdad? Pero bueno, este es un llamado a crecer. No es para que nosotros nos sintamos mal y qué pésimos cristianos somos, sino que para que podamos tomar iniciativa, que este sea un impulso, que veamos el ejemplo de a dónde nosotros estamos llamados a llegar. Y bueno, entonces en este caso partió de Atenas, que está aquí, dice Grecia, Acaya, vemos ese lugar, y ahí dice partió de Atenas a Corinto. Después menciona más tarde que quería pasar por Acaya, bueno, es esta ciudad. Y ahí menciona que llegaron de Macedonia Silas y Timoteo. Entonces de aquí arriba a la izquierda dice Macedonia. Desde ahí llegaron ellos también a Corinto. Entonces ahora estamos ubicados en qué parte del mundo es lo que estamos. Y lo más precioso es que hoy en día nosotros podemos ir a estos lugares, ir a estas ciudades y conocer los lugares donde nació el cristianismo, donde Cristo caminó, donde Cristo vivió, donde Cristo caminó sobre el agua, donde Cristo multiplicó los panes, donde Cristo murió y fue resucitado. Entonces, este es un hecho histórico y por eso es importante lo que menciona aquí de, del- de la del año referente al edicto de Claudio. Eso es fundamental porque ayuda a ubicar en qué año fue que vivió San Pablo y que realizó todos estos viajes. Fue aproximadamente cuando él fue llevado ante Galión entre la primavera y el principio del año 52 después de Cristo. Ya habíamos mencionado de que Cristo muere más o menos alrededor del año 30 antes de Cristo y no en el año 33. Y esto lo habíamos visto ya, pueden ver la catequesis que se llama Historia, Etapas de la Historia de la Salvación. Están en YouTube, están en Spotify, Deezer, iTunes. Pueden buscarlo donde ustedes prefieran y ahí van a poder visualizar esa secuencia. Entonces, sale de Atenas, baja hasta Corinto, allí se encuentra con Aquila y con su esposa Priscila. ¿Qué pasó? El edicto de Claudio decía, bueno, estaba Roma, que vimos aquí. Roma un poco más, está un poco más a la izquierda en realidad. Vamos a ver si tenemos otro mapa que nos ayude. Un segundito. Este mapa no. Ahí está. Entonces, en este mapa sí se visualiza mejor. Ahí vemos Macedonia, Tesalónica, Acaya, Atenas y después más abajo estaba Corinto. De ahí Corinto pasó a Éfeso y después de Éfeso vuelve a Cesarea que está bien cerca de Jerusalén. Entonces Roma está ahí, está más a la izquierda y a todos los judíos que estaban en Roma se les expulsó. Entonces, de ahí de Roma vienen Aquila y Priscila, su esposa, llegaron a Corinto y ahí San Pablo se encuentra con ellos. Excelente, clarísimo. Espectacular, espectacular. Bueno, y dice, em, Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. Entonces ahí está lo que habíamos mencionado la catequesis anterior de que San Pablo era un fabricador de tiendas. Ese era el trabajo de San Pablo. Y ya habíamos mencionado de que Orígenes, uno de los más grandes comentaristas de la Sagrada Escritura, él él decía, no fue coincidencia que San Pedro y los demás apóstoles hayan sido pescadores y que después Cristo les convierte en pescadores de hombres. Hoy nosotros estamos llamados a dejar las redes, les suenan las redes, para poder convertirnos en pescadores de hombres. Entonces utilizar esas redes para atraer a la gente hacia Dios, para atraer a la gente hacia Cristo. Y sea Él el que toque los corazones y así pueda empezar esa revolución de amor. Así pueda empezar esa revolución de santidad, empezando por nosotros,
por vos y por mí, que como pecadores estamos llamados a acercarnos a Cristo. Y en la medida en la que más nos parecemos, más la gente se va a sentir atraída hacia Él. Y dice, Orígenes, que ellos eran pescadores de hombre y que San Pablo, por otro lado, no es coincidencia de que haya sido un fabricador de tiendas. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar de que en el libro del Éxodo se narra la tienda. Haciendo un resumen rapidísimo, ellos al comienzo se da la alianza con Yahvé en el Sinaí. Entonces ellos tenían esa certeza de que Dios, de que Yahvé habitaban en ese monte santo. Después, ¿qué pasa? Le da la orden a Moisés y le dice, bueno, construyan la tienda del encuentro, construyan la morada o el tabernáculo. Entonces ellos agarran y construyen eso tal como lo especifica Yahvé, y entonces ellos estaban convencidos de que en ese lugar era donde Yahvé habitaba. ¿Qué ocurre después? Ese era un tabernáculo móvil, y dentro iba el arca de la alianza, iban las tablas de la ley, y eso lo llevan hasta después al templo de Jerusalén. Entonces era en el templo donde habitaba el nombre y donde se encontraba el arca de la alianza, las tablas de la ley. ¿Y qué ocurre después? Después se saquea Jerusalén y desaparece el arca. Desaparece el arca. Entonces después viene Jesús para hacer una nueva alianza y que Dios ya no viva en templos físicos donde ellos creían que Dios habitaba, sino que viva dentro nuestro. Vos y yo somos esos templos vivos. Y al leer las cartas tanto de San Pablo como de San Pedro, encontramos de qué hablan. San Pablo dice, ustedes no saben acaso que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios ya no habita en la construcción, sino que habita en nuestro ser. Para que desde dentro nos empuje a amar. La ley ya no está escrita en piedra, sino en nuestros corazones. Esa ley del amor. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia y es el Espíritu Santo el que nos da ese amor, es el Espíritu Santo el que nos habita. Entonces, es San Pablo el que construye luego estas tiendas celestiales. Y va a mencionar que después esas tiendas construye también tiendas de campaña, es decir, tiendas más grandes, que son estas diferentes iglesias que él fue fundando a lo largo de sus diferentes viajes. ¿Por qué nos afecta eso hoy a nosotros? Porque somos nosotros hoy los pescadores de hombres, que fuimos pescados por Cristo y hoy estamos aquí presentes, llamados a tomar una firme decisión, de decirle sí al Señor y permanecer hasta la muerte aquí en la tierra, para después compartir la vida eterna. Y entonces dice, Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. Somos nosotros hoy los llamados a fabricar nuestra propia tienda, a cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿sí? Nuestro espíritu y también nuestro cuerpo físico. En la medida en la que cuidamos nuestro cuerpo físico, muchos años vamos a poder servirle al Señor y construir el reino. Esa gente que fuma, por ejemplo, es súper triste para mí. Y muchos no se dan cuenta que están atentando contra el quinto mandamiento que dice no matarás. No dice entre paréntesis a menos que sea vos mismo y de a poco. Entonces, Dios nos regaló nuestro cuerpo, es importante que lo cuidemos. Dios nos regaló nuestra mente, cuidemos lo que metemos en ella. Dios nos regaló el espíritu, cuidemos nuestro espíritu. Y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Qué humilde San Pablo. Y ahí él dice, yo quiero trabajar para no serle carga a nadie. Yo quiero renunciar a este derecho de la predicación, porque decía, el trabajador merece su salario. Es decir, si él trabajaba en la predicación, él merecía cierta paga por su trabajo. Sin embargo, él dice, no, yo no quiero cobrar nada por anunciarles el reino y quiero seguir trabajando. Y ahí nos muestra lo importante del trabajo. Un santo que destaca mucho el trabajo es San José María Escrivá. Él menciona cómo nosotros tenemos que santificar a Dios, dar gloria a Dios con nuestros trabajos, con nuestra vida ordinaria. No hacerlo más o menos, sino que hacerlo ordinario de forma extraordinaria. ¿Y quién nos da esa capacidad? Dios, el Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la oración, de estar con Dios, de los sacramentos, de la Eucaristía. Y eso que nosotros recibimos se plasma
en todos los aspectos de nuestra vida, todos, de forma íntegra. Y dice, todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga. Pablo todos los sábados estaba ahí sentado o parado dando testimonio de Dios. Todos los sábados estaba ahí San Pablo, dando testimonio de Dios. Entonces, imagínense cuánto más nosotros deberíamos de dar también testimonio de Dios, que conocemos a Cristo, que tenemos a la iglesia, que ya tenemos los frutos de su trabajo. Entonces nos toca a nosotros poder continuar. Y dice, todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer a los judíos como a los griegos. Hoy en día que dice la gente, no, ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter en problemas? Que cada uno viva su vida. Cada uno es libre de creer lo que quiere. Por supuesto, cada uno es libre de creer lo que quiere, pero nosotros, los seguidores del Señor, tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio, de anunciar la verdad. Y después ellos son libres de creer. Sin embargo, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, anunciar el Evangelio, seguir el ejemplo de San Pablo. Y eso es lo que él hizo. Sábado tras sábado, todos los sábados, dice. No se cansaba el tipo, Gerard. No se cansaba. Y dice, al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Dedicar nuestra vida a Dios. Dedicar nuestra vida a construir el reino. Pero, evidentemente tenemos nuestras necesidades humanas. Entonces, si no es nuestra vocación el sacerdocio o los laicos consagrados, los religiosos que viven del amor del prójimo, de la caridad del prójimo, y muchos que inclusive como esa caridad a veces es corta, tienen que volver a tener un trabajo de docente en alguna institución. Entonces, en la medida en la que más tiempo tenemos disponible, no es para hacer más riquezas, es para trabajar más para Dios. No es, ahora tengo más tiempo libre, ahora voy a conseguir más dinero. ¿Qué puedo hacer para ganar más dinero? ¿Qué puedo hacer para ganar más almas para Dios? Esa tiene que ser nuestra pregunta. ¿Cómo puedo trabajar para construir más el reino? ¿Qué puedo hacer para ganar más almas para Dios? ¿Cómo puedo invertir mi tiempo? Esa es la pregunta. Si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente amamos a Dios. Y dice, en caso de que no lo hagamos, pidámosle, Señor, yo te quiero amar. Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte más. Yo les aseguro que van a ser sorprendidos por Dios. Ahí dice, al llegar de Macedonia, que habíamos hablado, Silas y Timoteos, ahí que hace Pablo, bueno, ya no necesito trabajar, entonces le dedico todo mi tiempo a Dios. Esas personas jubiladas, yo sueño con armar un team de jubilados, un equipo de jubilados así poderoso, que estén entrenados en la palabra de Dios y que tengan una vida recta. Entonces, esas personas que no tienen propósito, que sean una pastoral de jubilados, y entonces que tienen tanto tiempo disponible y que no saben qué hacer, que construyan el reino, que sean los pulmones, que vuelvan a dar aire con respecto a la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Y eso nos muestra San Pablo. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Y el tiempo libre para Dios. ¿Puedo trabajar menos? Más tiempo para Dios. Entonces, dice, llegaron ellos, entonces no necesitó trabajar. Y se aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía. Sacudirse el polvo es un gesto judío de repudio. Y dice, nada tengo ya que ver con lo que le suceda. ¿Por qué? Porque él ya cumplió con su papel. Él ya anunció la verdad. Y ellos decidieron insultarle. Ellos decidieron burlarse. Y dice, ustedes son los únicos responsables. Ustedes tomaron esta decisión. En adelante me dirijo a los paganos. Eso fue en las sinagogas. Y dice, Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo. Em, Tito, ¿suena la carta a Tito que estuvimos leyendo? Bueno, Tito. De los que temen a Dios
ya hablábamos del temor de Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Y dice, Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor. Entonces, a nosotros nos toca predicar a tiempo y a destiempo. Y tal vez inclusive un masón, una persona que llega a servir al demonio, sea capaz de convertirse. Y un judío y un evangélico, un cristiano esperado, porque esperamos que vuelva a la iglesia, un bautista, un musulmán, un ateo, cualquier persona puede convertirse, pero es necesaria la preparación. Dios quiere traerles de vuelta a casa, pero somos nosotros los que estamos llamados a primero habitar nosotros en ella y después salir a buscar. Y dice, Pablo cambió el 7, Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegado a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Aquí entra esa autoridad de la que habíamos hablado una o dos catequesis antes. Y dice, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo, sigue, perdón, dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles. Y hoy el Señor nos dice estas palabras, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque en esta ciudad me reservé un pueblo numeroso. Yo estoy contigo, te dice Dios. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Ahí San Juan Crisóstomo dice, ¿y por qué ahora no permitió que se le haga daño y en otras ocasiones sí? Porque después San Pablo narra todo lo que le pasó. La apedrearon, la azotaron, le quisieron ahogar. Entonces, ¿por qué aquí no? Y dice San Juan Crisóstomo que Dios no permitía que tanto se le maltrate para que no se desanimen. Es decir, si Dios permite una situación es porque tenés la capacidad, porque Él te da la capacidad, mejor dicho, para poder sobrellevar esa situación. Porque con Él vas a poder. Con Él todo es posible, porque no hay imposible para Dios, le dijo el ángel Gabriel a María. Qué preciosas palabras. Y dice, muchos creían y se hacían bautizar. Ahí tiene la visión Pablo. El Señor se le aparece, Cristo se le aparece y le dice, no tengas miedo. Seguí trabajando aquí, seguí perseverando. Porque yo le escogí a otras personas también que a través de vos van a llegar a mí. Y hoy te dice el Señor, yo le escogí a personas cercanas tuyas, a tal vez familiares, amigos, gente cercana a vos, para que a través tuyo lleguen a mí. Entonces, tengamos el coraje para decir sí al Señor. Tengamos coraje para decir sí al Señor, como María. Y dice, Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Perseverancia. Siendo Galión gobernador de Acaya, dice, y habíamos visto ya dónde estaba Acaya. Está aquí. Grecia, Acaya. Y ahí dice, era Galión Era Galión el gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. O sea, imagínense, cuando uno empieza a hacer bien las cosas, la gente después ya empieza a agruparse para poder trabajar en contra de uno. Y dice, lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Entonces, ellos le presentaban la enseñanza de Pablo tan diferente al judaísmo y a la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, que debía ser condenado. ¿Les suena esa situación? Fue parecido a lo que ocurrió con Esteban y antes lo que ocurrió con Cristo, que le acusan a él. Y dice, Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos, judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Es decir, aquí ya aclara que ser judío, que ser cristiano, ya en este caso, no es un crimen. Y dice, pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos.
Entonces ahí sale San Juan Crisóstomo a decir eh, que esto es condenatorio para Pilato. Porque Pilato cuando tenía que cuando tenía que condenar a Jesús, él agarra y dice, yo no encuentro ningún crimen en él, pero sin embargo les hace azotar y después le obedece al pueblo. En cambio aquí nos muestra cómo Galión, teniendo la misma autoridad, él rechaza y los echó, dice. Él realmente no quiso compenetrarse, entonces les echa con la autoridad que tiene. Y ahí nos damos cuenta de que Pilato, que decía yo soy inocente, en realidad no era inocente, porque él teniendo el poder de salvar a Cristo, decidió salvar su propio pellejo. En cambio aquí Galión les expulsa. Y dice, yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ellos. Y nos damos cuenta que la gente, en la medida en la que no obtiene lo que quiere, empieza a tomar medidas más drásticas. Sin embargo, aquí él permanece en su postura. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencrea se cortó el pelo. Aquí estos votos, era un voto que se llama el voto nazareo. Son votos que realizaban, que está definido en el libro de los números, en el capítulo número 6. Y ahí define en qué consistía el voto. Y una de las premisas era un voto de consagración a Dios por un motivo específico. Entonces ese consistía en no cortarse el cabello. Entonces aquí San Pablo continúa cumpliendo estas costumbres judías y aquí coinciden San Jerónimo, San Beda el Venerable, Dídimo el Ciego y San Juan Crisóstomo, todos en por qué San Pablo hace esta costumbre judía. Y lo hace para que esos judíos que ya le seguían no consideren que él había abandonado completamente el judaísmo. Entonces, para que ellos se conviertan al cristianismo y sigan creyendo, entonces San Pablo cumple con su promesa judía. Entonces dice, al llegar a Cencrea se cortó el pelo, allí fue como llegaron a Éfeso y allí dejó que ellos se fueran. Entonces Priscila y Aquila ahí dice que les deja que ellos se fueran para que ellos continuaran enseñando. Entonces, recapitulamos. Pablo, Atenas, Corinto. Después de Corinto fue el tema con Acaya. Ahí el gobernador la acusan y finalmente él termina libre porque no corre. De ahí va en barco. De Corinto va a llegar a Éfeso. Vemos aquí abajo Grecia, Acaya, abajo está Corinto, Cencrea. De Cencrea fue a Éfeso. Ahí cruzó no sé qué distancia, una distancia importante en mar. De Éfeso va hasta Cesarea, que va al otro lado. Ahí parece que va a Pafos y de ahí vuelve a Cesarea. Y ahí vemos que arriba dice Siria, ¿sí? Entonces por eso dice que iban a Siria. Pablo entró en la sinagoga en Éfeso. Nuevamente la carta a los Efesios, que también leemos aquí, es a los cristianos de esta comunidad de Éfeso. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Le rogaban que se quedara en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió de ellos con estas palabras: si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Éfeso por mar. Finalmente desembarca en Cesarea, donde dijimos, dice, subió a saludar a aquella iglesia, a la iglesia de Cesarea, y después bajó a Antioquía. Bajó a Antioquía significa, si en el mapa parece que sube, pero sin embargo baja porque aquí Cesarea estaba en una región montañosa. Entonces al decir baja significa que descendió en altura. Baja a Cesarea, baja a Antioquía, permaneció allí por algún tiempo y luego fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galacia, carta a los Gálatas, y Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Entonces él primero siembra la palabra y después hace ese trabajo de continuidad. Hace el trabajo de continuidad. Y dice, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, y bueno, aquí viene a describir a Apolo, que era una persona elocuente, que era una persona de Dios, que hablaba bien de Jesús,
que estaba instruido en la escritura, pero que no había recibido el bautismo, dice, solo el bautismo de Juan. Eso le llama la atención a los primeros cristianos y a los comentaristas. Entonces dicen de que esa sed de Dios que tenía, entonces hacía que el Espíritu Santo le permita a él predicar en nombre de Jesús. Pero después la iglesia, que en este caso está representada por Aquila y Priscila, que formaban parte ya del grupo, les muestran el camino. Así le llamaban al cristianismo en los primeros tiempos, el camino. Entonces dice, les expusieron con mayor precisión el camino. Aquí sale San Amonio a defender porque Priscila era mujer. Entonces, recibir una enseñanza de una mujer era una ofensa en aquel entonces. Y San Amonio dice, no, lejos de ser una ofensa, fue una gracia el poder recibir de ella esa formación para poder conocer más. Y dice, como pensaba pasar por acá, ya los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que los recibieran. Entonces ahí le recomendaron a él. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. Entonces, Dios despierta esa sed que dijimos hace rato en nuestros corazones, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces, cerrando, hermanos, nada puede alejarnos del amor de Dios. Nada. Solamente nuestra propia decisión. Dios quiere que nosotros escuchemos su amor y que seamos así como San Pablo, fabricadores de tiendas. Primero nuestra propia tienda y luego la de las demás. Y en la medida en la que así como San Pablo y como Apolo conozcamos la Sagrada Escritura, vamos a poder dar razón de nuestra esperanza. Vamos a poder explicar con razones lo que nosotros creemos. Y de esa forma la gente también va a poder convertirse. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te quiero dar gracias por poder reunirnos nuevamente en tu nombre. Te pido que le bendigas a cada persona que está participando aquí, que le des ese don de la perseverancia, la fortaleza para que puedan continuar y que puedan cada uno, Señor, aceptar estas palabras y que queden escritas en la mente y en el corazón para poder llevarlas a la práctica. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que hayan podido encontrarse con el Señor y que podamos encontrarnos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Así que espero que recen por mí y que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, puedan compartirla, difundirla, así como San Pablo lo hizo hoy con nuestros medios. Si lo están viendo desde el canal de YouTube, puedan darle me gusta al video y también suscribirse al canal, y de esa forma también nos ayudan con esta labor de llevar al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Muchas gracias. Adiós.